7:52 de la mañana, ya yo me encuentro lista para dar inicio a la amena entrevista con Mirna Jones, analista internacional. Hablábamos acerca de los que son los BRICS, la importancia de este bloque que ha permitido esta alianza estratégica donde Brasil pues lo lidera en esta oportunidad, la posible incorporación y la disposición que ha tenido Venezuela, ya lo ha informado el presidente Nicolás Maduro, pero también la reciente decisión de Argentina de decir no me voy a incorporar. ¿En qué afecta directamente y qué tan necesario es el fortalecimiento de estas plataformas, de estos bloques regionales que puedan, por supuesto, profundizar en políticas en materia social, en materia económica, principalmente para Sudamérica? Bueno, los BRICS es multirregional, llamémoslo así, porque no solamente involucra países latinoamericanos, en particular Brasil, sino países africanos e inclusive asiáticos. Y la particularidad de que no solamente son países en desarrollo tradicionales, llamémoslo así, sino que incluye países de desarrollo intermedio, inclusive potencias, como el caso de Rusia y el caso de China. Así es. Por lo tanto, es un conglomerado muy multicolorido en términos de tamaño, en términos de ideologías, en términos de participación geoestratégica en el mundo. Y hasta de alcances económicos. Hasta de alcances económicos que han ido evolucionando en el tiempo, porque este grupo, que no llega a ser una organización internacional propiamente dicha, sino una dinámica de encuentros cumbres, una dinámica de coordinación de ciertos puntos clave respecto a lo que puede ser el llamado nuevo orden internacional del siglo XXI, pues obviamente ha tenido sus altibajos, ¿no? Si bien es cierto, se pensó inicialmente que podía ser un tema económico, una agenda económica, y que iba a ser fundamentalmente lo que significa BRICS, que son la primera inicial de los nombres de 5 países, pues la propia evolución de las relaciones internacionales ha generado una dinámica de ampliación de este grupo, que justamente el año pasado, en la última reunión, hubo una ampliación formal que justamente es lo que tú señalas. Se incorporó Argentina después que había estado solicitando su membresía y sin embargo la sorpresa por los cambios de gobierno, por las dinámicas de política interna y las nuevas definiciones que tiene el gobierno argentino, pues ha decidido no incorporarse. De todas maneras, esa no incorporación hay que evaluarla y verla de manera muy sui generis, porque a veces son esos cambios de timón repentino que puede tener la política exterior, en este caso de Argentina, pero no me asombraría que en un par de años, hasta con el mismo Milei, pudiera volver a asistir, así fuera como un observador, porque al final de cuentas es un foro político de diálogo, que reúne a países que no necesariamente son similares en términos de ideologías y de tendencias políticas. Sí, por la diversidad de los países. Exactamente, vemos casos como el de Rusia, pero vemos casos también como el de China, y en ese sentido, o Sudáfrica, el propio Brasil, la propia India, que ha tenido sus transiciones, en el caso de Brasil, justamente retomando un poco el liderazgo de este grupo, en el cual con la nueva presidencia, pues obviamente trata también de darle un toque distinto y de reactivarlo con una ampliación. Una ampliación que, si bien es cierto en este caso incorporaba a otro país latinoamericano, pues se queda nuevamente en stand-by para dar acceso fundamentalmente a países petroleros del Medio Oriente, que le darán sus particularidades a lo que puede ser la plataforma política que tiene estos BRICS. Sin embargo, como tú bien señalabas, también hay una cantidad de aspirantes, llamémoslo así, que están solicitando o renovando solicitud de incorporación, como en el caso de Venezuela. Así es. En el año 2015 hubo un primer intento de incorporarse, sin embargo, todos los bajones propios de las crisis internas, las protestas, más las sanciones, etcétera, hicieron que esa... No, y decisiones políticas de países porque de repente no estaban aliados o no compartían esa dinámica con Venezuela también. Sí, particularmente, pero tomemos en cuenta que la relación de Venezuela se ha reforzado con el gobierno de Nicolás Maduro en el caso de Rusia y en el caso de China. Y por lo tanto, eso también incide en que pueda retomarse. Tal es el sentido de algunas visitas que hiciera
Nicolás Maduro y una buena delegación que hicieran a finales de año a Rusia con ese sentido, ¿no? Además de asistir una delegación amplia también en la última reunión que hubo en Sudáfrica del propio BRICS y como una antesala preparativa diplomáticamente, ¿no? Ahora, ¿cuál es el juego allí? Es decir, ¿cuál es la ventaja o cuáles son las posibilidades o cuáles son, sí, ¿qué digamos, piezas de ajedrez se disponen? Las piezas de ajedrez? Este es un mecanismo que fundamentalmente se sustenta en una base geoeconómica. Sin embargo, dado los últimos acontecimientos, en particular por la guerra en Ucrania, con la participación de Rusia y algunos otros indicativos que si bien no son militares, son de tipo geopolítico en las jugadas de relaciones entre China y Estados Unidos, pues obviamente la agenda económica pareciera diluirse, pero es solo aparente. Lo que quiero decir con esto es que sigue siendo una dinámica compleja. ¿Israel y Palestina podría también incidir? Sí, por supuesto, porque al final de cuentas son las diatribas geopolíticas, pero que tienen incidencia en las actividades económicas. Recordemos que con la guerra en Ucrania hubo también digamos, una reorientación de lo que pudo ser la recuperación o la reactivación económica post pandemia, y ahora, después de la guerra en Ucrania, que todavía continúa, pues ahora tenemos el conflicto o una reclasificación de lo que es el conflicto en el Medio Oriente, porque no es en los mismos términos. El hecho de Hamas y todo lo que ha significado el impacto humanitario, pero también geopolítico, pero también militar, etcétera, también hace que la cosa sea un poco compleja. Lo que sí es cierto es que este grupo llamado BRICS, que va a mantener ese nombre por ser el fundacional, pero sí, ya no son solamente sería un esos BRICS 5 países, plus, o algo así. Son BRICS Plus, porque trataron de hacer una artimaña de juego de palabras, pero creo que lo que más va a coordinar es BRICS Plus, porque ya no solamente van a ser los nuevos países que ingresaron y formalmente a partir del 1 de enero de este año, menos Argentina, como ya lo ha señalado, sino también la posibilidad de que puedan incorporarse otros. ¿Cuál sería la incidencia? Ya estamos llegando casi final, pero me están indicando aquí en producción que tenemos un par de segunditos más para quizás profundizar y redondear un poco más la idea. ¿Cuál sería el impacto de que Venezuela pueda formar parte de los BRICS? Porque al ciudadano de a pie preguntará, ¿en qué me favorece, en qué me beneficia que Venezuela sea reconocida ante estas plataformas? Por ejemplo, también Petro desde Colombia ha dicho la importancia de que Venezuela se incorpore a la CAN, a la comunidad de lo que son las comunidades andinas, de los países andinos, también el Mercosur, volver a restablecerlo, tomando en cuenta las situaciones que se ha presentado cuando Venezuela ha sido atacada a través del bloqueo, a través de sanciones y que ha tenido que restringir sus participaciones ante estas instancias, que lo que permite es la unificación de países del sur ante una situación que Estados Unidos siempre acecha a lo que es estas naciones. Sí, lo que ocurre en el caso de Venezuela es que con el gobierno de Nicolás Maduro es que está intentando en este, digamos, periodo particular de reapertura o de disminución de algunas sanciones por parte de los Estados Unidos, que es simplemente temporal, o exactamente, esa flexibilización que no es permanente, sino que es temporal, buscando recuperar o reconectar con algunos de esos mecanismos tanto globales como regionales. ¿Cuáles son las posibilidades reales? Eso está por verse. Primero, por las condiciones económicas de Venezuela, que a pesar de que puedan haber algunos indicadores fundamentales, pues a nivel interno sabemos cuál es la situación también que no es tan favorable, como lo reflejan algunas cuentas y algunos balances, pero también sobre las opciones mismas comerciales, no solamente de comprar, sino de vender, porque al final de cuentas es lo que busca cada país, no simplemente comprar porque tiene que erogar divisas, sino vender para poder recibir divisas. Y allí es donde todavía hay un compás de espera, porque ha habido una cierta recuperación, sin embargo, los volúmenes que se requieren de exportación para una recuperación y sobre todo para mercados tan competitivos como son justamente el de China, como es el de Rusia, a pesar de las sanciones de los Estados Unidos o de la propia Europa, pues no están tan fáciles hoy en día. Sin embargo, bueno, esa es parte de la diplomacia. Al ciudadano de a pie posiblemente no le afecte sustantivamente o no le interese sustantivamente, pero al gobierno sí, porque es una reconsideración, llamémoslo así, de las medidas económicas y del bloqueo,
que de alguna forma también pueden traducirse en algunos respiros económicos y humanitarios para la población venezolana. Así es, como el mundo gira, gira la información y todo puede cambiar en tan solo unos minutos. Muchísimas gracias Mirna Jonis, analista internacional, hablando un poco acerca de la posible incorporación de Venezuela y la disposición que ha tenido el Estado venezolano en esta oportunidad de los BRICS y la decisión hasta este instante de no incorporarse Argentina y el impacto, por supuesto, de esta jugada geopolítica que se avecina para este año 2024. Me corresponde, por supuesto, despedir esta entrega informativa de Primero es Noticia. Esta fiel servidora Dulce Feliciano, en nombre de todo el equipo, les deseamos un bonito martes a toda Venezuela.